Estar nuevamente en esta mañana para seguir estudiando. Vamos ya no corriendo, pero sí avanzando hacia el final de Apocalipsis. Capítulo 20, 21 y 22 tocan el mismo tema y damos gracias a Dios porque podemos ir avanzando en este estudio. Habíamos quedado en los versículos 12 y 13 del capítulo 21. Rápidamente, nada más para recordar que ya aquí en el cierre de esta profecía, cuando habla de la desposada, está hablando de su iglesia, y habíamos determinado que para poder estar en la iglesia, recordemos que antes de nuestro Señor Jesucristo ya existían lo que eran las reuniones religiosas, por decirlo de alguna manera. No solo los judíos tenían su religión, sino que también los griegos, los romanos, ellos eran politeístas, o sea, ellos tenían muchos dioses. Sin embargo, el pueblo judío era monoteísta, tenía un solo Dios, pero ya habían movimientos, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando el Señor edifica su iglesia, en Mateo 16, cuando Él dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ya ahí está haciendo una diferencia entre las que habían y las que van a haber después de allí, todas las que van a haber. Y nosotros nos damos cuenta que cada vez hay más y más y más y más religiones, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la iglesia del Señor, estamos hablando de una iglesia diferente a todas las demás, ¿ok? Y que la iglesia del Señor no se caracteriza o no se deja ver a partir de un nombre, porque si el Señor hubiera dicho que su iglesia se llamaría, no sé, X, ¿verdad? Las espigas del Señor, por ejemplo, entonces todas las iglesias en este mundo dirían que son la iglesia del Señor y todas se llamarían la espiga del Señor. Entonces la iglesia del Señor se conoce, se identifica a partir de ciertas características, ¿ok? Y que esas características tienen que ver con quién es el que gobierna en esa iglesia, si se hace la voluntad de Dios o no. Entonces, una iglesia del Señor, su característica es que es fundada en el Señor y que sigue las órdenes del Señor. ¿Dónde vemos nosotros las órdenes del Señor? De Dios y del Señor Jesucristo, a partir de su palabra. Entonces, el único libro en una iglesia del Señor que es tomado en cuenta para todo lo que debe de hacer es la palabra de Dios, única y exclusivamente, nada más. No estamos hablando de reglamentos de hombres, estamos hablando de la voluntad de Dios a partir de su palabra. Entonces, esa es una característica. Otra característica es que Él es el guía de la iglesia. El guía de esta iglesia no es el pastor, no se equivoque, no. El pastor es simplemente quien habla de la guía, que es la palabra de Dios, amén. Entonces, la iglesia del Señor es guiada por el Señor y es fundada por el Señor. No tiene el fundamento de hombres, no es que a un hombre se le ocurrió hacer una iglesia, poner sus leyes y a partir de allí nació X iglesia. No, esas son otras iglesias. Entonces, para poder entrar en la iglesia, nosotros tenemos claramente que se entraba a través del bautismo. No era por herencia. O sea, por ejemplo, teníamos los apóstoles tenían esposas, ¿verdad? Y usted escucha en algún momento en la Biblia buscando en la palabra de Dios, gracias, usted no encuentra por ningún lado apóstolas. O sea, como mínimo las esposas de los apóstoles deberían de ser apóstolas. No. Por eso es que la esposa del pastor no es pastora. ¿Me doy a entender? O sea, mi esposa es mi esposa, mi ayuda idónea, yo la amo con todo mi corazón, pero no es la pastora. ¿Ok? Así como ella es licenciada en recursos humanos y no me hace a mí licenciado en recursos humanos. ¿Me doy a entender? La esposa del doctor no es doctora, ni la esposa del abogado es abogada. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, de la misma manera, la esposa del pastor no es pastora. Punto. Después de esto, entonces, seguimos las reglas que el Señor ordena a partir de su palabra, ¿ok?
Y esa es la iglesia del Señor. Se entra entonces a través del bautismo, ¿verdad? Sí, mi hermanito Gilbert, no sé si hay algún hermano que me vaya a ayudar con lo del micrófono. Si me ayuda, no sé si Willy está por ahí o Gemelo. Ok, aquí tenemos ya un micrófono, pero pero ese es inalámbrico. No, ese no es inalámbrico, creo. Sí, ok, vamos a ver. Ok, sí. Que lo que usted dice, va, una característica muy importante de la iglesia del Señor es que es ejecutiva, no legislativa. O sea, la iglesia del Señor no legisla leyes nuevas. Así es. Solo ejecuta lo que está en la Biblia. Lo que ya está, exactamente. La iglesia del Señor hace lo que la Biblia dice. Y para entrar al bautismo, entonces nosotros hemos visto por lo menos 4 puntos esenciales para saber si tenemos un bautismo sano, ¿ok? Esos 4 puntos esenciales son, primero, ser el candidato correcto. ¿Cuál es el candidato correcto? Aquel que ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón, que le ha entregado su vida a Cristo Jesús, se ha arrepentido y a partir de ahí ya tiene una experiencia diferente en esta vida, una experiencia diferente con Cristo Jesús. Segunda característica, se hace del modo correcto. La Biblia nos habla de la palabra bautismo. La palabra bautismo llega a nuestro idioma en español a través de una traslación simplemente del griego al español, que es la palabra baptizo, y la palabra baptizo quiere decir sumergirse. Por lo tanto, la forma correcta del bautismo es sumergirse. No hay otra forma bíblicamente hablando que se pueda aceptar como un bautismo que no sea por sumersión. Ok, entonces yo tengo que revisar, ok, ¿fui el candidato correcto? Sí, yo acepté a Cristo Jesús, después bajé a las aguas bautismales, genial, voy bien. ¿Cómo me bautizaron? A mí me echaron agua en la cabeza, entonces no es la fórmula correcta. ¿Me doy a entender? A mí me bautizaron, a mí me sumergieron. Perfecto, genial, vamos bien con esas dos. La tercera es bautizarme por la razón correcta. El bautismo no es para limpiar pecados, el bautismo no es para perdonar pecados, el bautismo es simple y sencillamente una evidencia externa de lo que ya internamente Dios ha hecho en mi vida. Entonces la razón correcta es dar testimonio, decirle a este mundo que yo he muerto al pecado y ahora tengo una nueva vida en Cristo Jesús. Ok, la razón correcta. Y por último, ¿verdad? Que es donde ya las cosas cambian un poquito, es la autoridad correcta. El Señor Jesucristo autorizó a su iglesia y le dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A su iglesia, una iglesia de sana doctrina, una iglesia que siga la Biblia tal y como la palabra de Dios lo dice. No importa el nombre, perdónenme, porque muchos bautistas, ¿verdad? Muchos que son bautistas más que cristianos siguen defendiendo el nombre bautista, pero yo quiero decirles, hermanos, que lamentablemente, me duele decirlo y reconocerlo, hay iglesias bautistas que ya no están siguiendo la palabra del Señor, ya no lo están haciendo, han dejado la palabra del Señor para seguir pensamientos humanos, para seguir planteamientos de hombres, para seguir planteamientos dogmáticos de una denominación, y han dejado de serlo. Pero entonces ese es el punto. ¿Cómo era la iglesia donde yo me bauticé? Era una iglesia sana doctrinalmente, y esas es las 4 evidencias que me pueden decir a mí si yo tengo un bautismo o no correcto. Ahora, también es importante entender, cuando habla aquí que te mostraré la desposada, recordemos que hay 2 escenarios paralelos en lo que es la semana 70 o la gran tribulación. Esos 7 años en el mundo va a ser aquí de gran tribulación, recordemos. Pero en el cielo se van a estar elaborando lo que es las bodas del Cordero y lo del trono del tribunal de Cristo. Que ese tribunal de Cristo no es para recibir o no salvación. Si usted llega al tribunal de Cristo, ya usted es salvo, punto. Pero usted va a recibir o no galardones, ¿ok? Que eso es
otra cosa. Y esos galardones, como les he dicho, son para poder glorificar el nombre del Señor allá en el cielo. Entonces, mientras está en la tierra, en la gran tribulación, en el cielo se está celebrando las bodas del Cordero y se está haciendo el tribunal de Cristo. Ok, después de esto viene la guerra de Armagedón, que es la que va a cerrar la semana 70, la gran tribulación, con la guerra de Armagedón. Luego de esto viene el milenio, ¿ok? Después del milenio, Satanás es suelto por un tiempo, y cuando es suelto por un tiempo va a volver a engañar nuevamente a las naciones, y entonces en ese momento el Señor va a mandar fuego del cielo y los va a destruir absolutamente a todos. Y estamos aquí en ese momento donde del cielo baja cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén. Esta tierra va a ser destruida, dice la palabra de Dios en primera de Pedro, y va a bajar el cielo nuevo y la tierra nueva, que es lo que estamos viendo en el capítulo 21. Y en el versículo 11, 10 y 11 dice la palabra del Señor: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa, la de Jerusalén, que descendía del cielo, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Versículo 12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y ahí habíamos quedado precisamente aquí. ¿Para qué es el muro? Porque el muro hoy por hoy nos da protección, ¿verdad? Para eso le ponemos muro a nuestras casas, ¿verdad? Para protegernos, y le ponemos puertas para que nadie entre. Pero ¿por qué la ciudad santa tiene esos muros y tiene esas puertas? Simple y sencillamente son una razón de distinción, ¿okay? No es por protección. No va a sufrir la nueva ciudad, o la ciudad santa no va a sufrir ataques, sino que estamos hablando allí de distinción. La hermana Anabel nos hizo también una referencia muy bonita, que siempre los muros de la ciudad han sido destruidos, y eso ha sido la evidencia de que han sido conquistados. Al punto de hoy en día no tienen los muros, lo único que tiene es el muro del lamento, ¿verdad? Que es una parte del templo, y eso es todo lo que tiene. Pero siempre la destrucción de los muros, la destrucción ha dicho con este acto es: han sido invadidos, han sido llevados, han sido maltratados. Y que este muro en el cielo, ¿quién lo va a atacar? ¿Quién lo va a destruir? Ya no van a tener esos enemigos, ni mucho menos. Muy bien, entonces ahí estábamos hablando entonces de este muro, y dice que tenía 12 piedras, tendrá un ángel en cada una de ellas, y esto es como un guía de honor, como una guardia de honor, dejando claro que esta ciudad es la ciudad de honor, y que cualquier persona que vaya a entrar, cualquier individuo que vaya a entrar, va a tener un ángel que le está diciendo: esta es, con solo su presencia allí, esta es la ciudad santa. Tendrán los nombres de las tribus de Israel. Esto será así para que los que estamos inscritos en el libro de la vida entremos en esa ciudad. También demuestra la fidelidad de Dios con el pueblo de Israel a partir de las 12 tribus que dan origen a este pueblo. Dios no ha olvidado las promesas que le dio a Abraham, a David y a los redimidos por medio del nuevo pacto, y eso es evidente en esta nueva ciudad, porque esta ciudad santa va a tener precisamente estas puertas con esos nombres. En el versículo 14 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles
del Cordero. Sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles. Dios escogió a sus discípulos. Aquí vemos a una unión perfecta entre Israel, porque en las puertas están los nombres, ya le doy la palabra, en las puertas están los nombres de las 12 tribus, y en los muros, y en los cimientos están los nombres de los 12 apóstoles. Hermano José María, le escuchamos. Sí, yo quiero referirme a esta majestuosidad de la Nueva Jerusalén. Es algo hermoso. En Amén. Hechos 11:10, Dios, el arquitecto, Él la diseñó, el arquitecto y constructor. Amén. Él la diseñó y Él la construyó. Las dimensiones de esta gran ciudad de Jerusalén, como ahí dice, son 12,000 estadios. Un estadio equivale a 185 metros aproximadamente. Esos son 2,220 metros de longitud. También se refiere que la longitud es igual que la anchura, igual que la altura, o sea, un cubo perfecto. Entonces, para que ustedes se den más o menos una idea de la longitud de la Nueva Jerusalén, yo saqué como una referencia como entre lo que es en la capital de San José hasta la capital de México, Distrito Federal. Y esa misma longitud es a altura. O sea, imagínense de este punto de referencia a 2,220 metros de altura, kilómetros, perdón, 2,220 kilómetros, ¿verdad? Es algo majestuoso que desde cualquier punto de referencia sobre el globo terráqueo se va a estar mirando. Los cimientos son 12 cimientos, ¿verdad?, donde están inscritos los nombres de los apóstoles, ¿verdad?, en cada uno de esos 12 cimientos, ¿verdad? Y lo que sí me llama la atención es la perfección con que Dios hizo esto. El ángel que lleva una vara es, por decirlo, 1 metro. En el sistema métrico decimal MKS, que se llama es metro, kilómetro, segundo, ya ahí vemos una referencia hoy con la ciencia, nosotros lo llamamos metrología. O sea, hay una referencia que ese ángel mide, ¿cómo se llama?, las dimensiones de esta ciudad. Y algo lindo, no va a existir energía eléctrica porque la luz del Señor va a iluminar toda la gran ciudad, y todas las puertas hacia el norte, hacia el sur, hacia el occidente, va a estar siendo visitadas por todos los que están ahí, bueno, que están inscritos en el libro de la vida, como lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pero sí es algo majestuoso, y cuando Juan lo ve, que lo suben al monte del ángel, donde ve que va descendiendo, ya los cimientos, ya Dios los había construido, a donde se va a sentar la Nueva Jerusalén. Amén, y por eso es la referencia que Juan no usa un símil para decir qué tan grande es, ¿verdad? Porque el ángel entonces se toma la tarea de poder medirlo para tener un dato exacto de cuánto mide la ciudad. Hermana Sofía, sí, hermana. Una pregunta, digamos, todos estaremos, digamos, todos estaremos esparcidos, digamos, como por ejemplo, por decirlo así, una zona, como por ejemplo, ¿qué puedo decir? Como países, como distintas aldeas, o todos estaremos, digamos, en Jerusalén, digamos, en esa ciudad santa. Es una ciudad, por lo tanto todos vamos a estar dentro de esa ciudad. ¿Me doy a entender, mi hermanita? O sea, no es que va a haber división de ahora van a estar, por ejemplo, en este ejemplo que ponía mi hermanito, está El Salvador, Honduras, Belice, Nicaragua, no es que va a estar así, sino que es una ciudad tan grande como, ¿verdad? Y todos vamos a ser ciudadanos, ¿ok? Vamos a ser miembros de esa ciudad. Amén. Versículo 15 dice: y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad y sus puertas y sus muros. Entonces aquí vemos que Juan entonces recibe el dato exacto de esta medida. Esto para Juan, que
Juan tuviera la información que no estaba siendo revelada, visiblemente era imposible que Juan pudiera determinar cuánto medía, y para nuestro Dios era importante que no se usara un símil allí, sino que se diera la información exacta y correcta de esta medida. Esto para revelar perfección, cumplimiento, realización de los propósitos de Dios para su esposa elegida y para los demás. Versículos 16 y 17 nos empieza a hablar. Versículo 16: y la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y en medio de la ciudad y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios de longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Y entonces ahora Juan describe las características de esta ciudad. Dice que la ciudad se hallaba establecida en cuadro, o sea, era cuadrada, y el medio de la ciudad, y él midió la ciudad con cañas 12,000 estadios, como dice mi hermanito, más o menos aproximadamente unos 2,200 kilómetros. Si cada lado mide igual, entonces era un enorme, de enorme tamaño, y su muro era aproximadamente el muro de unos 65 metros. No indica si esto es de alto o de ancho, solamente nos habla de ese muro. Y dice también que habrá lugar suficiente, por supuesto, para todos los que estemos allí. Versículos del 18 al 20, si alguien me lo quiere leer, vamos a ver los materiales que este muro tenía, que estos cimientos tenía, y ahí van a ver algunas fotos. Yo sé que es muy complicado más a la hora de proyectarlo, pero ustedes de su casa pueden buscar más o menos cómo eran estas piedras, que eran solo los adornos de esta base. ¿Quién me quiere ayudar con los versículos del 18 al 20, hermana Sofía? El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Gracias. En esto lo que podríamos tal vez destacar es el sentido del orden. O sea, no es que estaban todos revueltos, sino que había un orden establecido para cada uno de estas piedras, que son hermosas, realmente son unas piedras muy, pero muy lindas. Y el muro estaba entonces ordenadamente diseñado con estas piedras preciosas, y cada piedra no tiene en sí algún significado místico. En las próximas, si gustan, me ayudan con la próxima presentación, ahí vamos a poner un poquito de qué eran cada una de estas, del jaspe, el zafiro, la ágata, la esmeralda, el ónice, la cornalina. También podemos ver el crisólito, berilo, topacio, crisopraso, jacinto y amatista. Son los que él utiliza, que son simplemente, como les digo, hermanos, adornos en la base del muro, y el orden que lleva, ¿verdad? Porque no están revueltos, no es que ahí hecho un montón de piedras preciosas, ahí van todas revueltas, sino que hay un orden en cada uno, eso única y exclusivamente en la base de este muro. Entonces yo les animo para que ustedes vayan y puedan buscar esas piedras preciosas, y si alguna hermana puede pedir para el Día de la Madre, y ya ahí tiene una colección, ¿verdad?
De por qué no, ¿verdad? Pedir nada cuesta, que la complazcan ya es otra historia, ¿verdad? Pero pedir no hay problema. De todas estas piedras de veras bastante hermosas. Versículo, bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí que tenga que ver con esto de las piedras y el muro? Ok, vamos al versículo 21, dice, las 12 puertas eran 12 perlas, mejor pida perlas, vea. Dice que las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente, y aquí usa un símil, como vidrio. Con esto, ¿qué les quiero decir, hermanos? Algunos dicen, es que, bueno, eso es una analogía para decir que la ciudad es muy limpia y muy linda. Perdónenme, pero en la revelación bíblica, Juan no usa un símil. No dice que las calles era tan brillante como el oro, ¿verdad que no? Dice que eran de oro. Y yo le creo a lo que la palabra de Dios dice, amén. Cuando usa un símil, él usa un símil nada más para hablar, dice, y la calle de la ciudad era ¿de qué? De oro. ¿Qué tipo de oro? Oro puro. Dice transparente y ahí usa un símil. Ese símil lo usa para hablar de el brillo. Mi hermano Alexis, lo voy a comprometer, está bien, no importa. Ok, ¿cuál es la diferencia entre oro común y oro puro? Porque usted que es joyero, sí, tal vez nos pueda dar una luz un poquito de esto, hermano. Bueno, hermano, bastante compromiso, pero vamos a ver si ahí después me lo cobra. Sí, bueno, yo por la gracia de Dios trabajé muchos años en joyería. Y aquí tengo a mi hermano Víctor Rivera, que también es joyero. Entonces, entre los dos podemos aportar. El oro puro es un oro totalmente transparente, se conoce como el oro de 24 quilates. Ya oro menos de 24 quilates ya no es un oro puro, ya está con una especie de ligas, y el oro se puede ligar, o aleaciones, se puede ligar con plata, con bronce, con cobre, pero ya es un oro que va perdiendo el valor. Entre más aleaciones tenga, va perdiendo el valor. Pero lo bonito en el cielo es que el oro es totalmente puro, o sea, oro de 24 quilates. Y es un oro tan flexible que el oro se puede moldear de la manera que uno quiera. Por eso es que el oro se puede trabajar, porque es un material muy flexible y uno le da la forma, digamos, como artesano, lógicamente con ciertos instrumentos. Allá en el cielo, pues todo va a ser perfecto, eso es lo que les puedo decir. Amén. Y hablando un poquito de las piedras, todas estas piedras que menciona la palabra de Dios, nosotros las conocemos también y las trabajamos, son piedras naturales. Por ejemplo, la piedra de jaspe es una piedra que digamos, transparente, parecía un diamante que tira todos los colores del arco iris. Por eso es una piedra preciosísima. Y las demás piedras, cada una tiene su significado. Por ejemplo, la esmeralda es una piedra muy cara, de color celeste, un celeste muy profundo. Y cada piedra tiene, como les digo, su significado, y todo eso pues nos espera a nosotros como hijos de Dios. Amén. Ahora no podemos comprarlas porque son muy caras, pero en aquel tiempo el Señor nos las va a regalar. Amén, amén, amén. Imagínense, oro transparente, puro, de 24 quilates entonces. Y dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Bueno, vamos a irnos a esto. El templo era el centro de la ciudad de Jerusalén, recuerden. De hecho, en Jerusalén, ¿verdad?, que cuando ellos van a adorar dicen subamos a Jerusalén, aunque hay puntos geográficos más altos que Jerusalén, siempre está la visión de Jerusalén, la gran ciudad, la alta. ¿Por qué? Porque ahí estaba el templo. Entonces dice aquí que no hay templo, y la razón que lo deja claro es porque durante el Señor Todopoderoso dice es el templo de ella.
O sea, vamos a vivir bajo un lugar donde vamos a estar adorando o vamos a estar en presencia de quien es adorado, por decirlo de alguna manera, durante todo el tiempo que vamos a estar allí. Dice también, bueno, el Cordero como Señor de todo. Recordemos, la figura de Cordero quiere decir la figura de ese Jesucristo que murió por cada uno de nosotros. Versículo 23 dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. En esta ciudad del Cordero, esta ciudad del Cordero suplirá la iluminación, o lo que se conoce como el Shekinah. La presencia será suficiente para estar allí alumbrando. Esto será un suplemento más a esta bella ciudad. Y ahí vamos a ver Primera de Juan, si alguien me ayuda con Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, y otro hermano o hermana, Juan 8:12. ¿Quién me ayuda con Primera de Juan, capítulo 1, verso 5? Vamos a ver. Si no, hermanita Patricia, gracias. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Qué lindo, ¿verdad? Y ahí se va a hacer manifiesto precisamente, ¿verdad? Es el Dios suficiente para alumbrar esa ciudad. Y vean que no es cualquier ciudad, es algo grande. Juan capítulo 8, versículo 12. Ok, hermanita Xochitl, por favor. Gracias. Dice 8:2. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Amén. Entonces, lo mismo, Él como la luz, como esa representación de la luz. Es interesante porque un comentarista lo dice de esta manera en el libro de Carballosa. Dice: si hubiera sol en esta ciudad, se vería enormemente opacado en relación a la gloria de Dios y su presencia. Qué lindo, ¿verdad? Por eso no hay sol, porque de todas maneras no va a alumbrar nunca lo que alumbra su presencia, precisamente allí. Versículo 24: y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor en ella. Y aquí quiero que pongamos mucha atención por lo siguiente. Recordemos que hemos venido estudiando todo este libro a partir de una sola profecía. No hemos hecho cortes de que ahora dejamos aquí esta profecía porque aquí arranca una nueva. No, es una sola profecía. Entonces, cuando habla de las naciones, es importante indicar que esto no es tarea fácil determinar de cuáles ciudades o reyes se está refiriendo en este verso. No es sencillo. Pero sí recordemos que habíamos quedado con una incógnita. Habíamos quedado con la siguiente incógnita. Ya vamos a dejar el pasaje ahí para acordarnos de lo que no tenía una resolución a partir de la profecía. Cuando estemos en el milenio, recordemos que van a entrar diferentes naturalezas. Vamos a estar los que ya hemos estado con el Señor con cuerpo glorificado. El Señor va a eliminar a todos los que se levanten. Dice que se van a levantar como la arena del mar, pero no dice que toda la población del mundo se levantó en contra de Dios. Estamos hablando del final de los 1000 años, del milenio, antes de que llegue esta ciudad. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué pasa con aquellos que sí estaban siguiendo al Señor durante esos 1000 años? ¿Qué pasa con aquellos que sí estaban glorificando a Dios realmente de corazón? Que Satanás, que fue suelto por un tiempo, no logró enredarlos,
no logró convencerlos de que se levantaran contra el Mesías. ¿Qué pasa con ellos? Porque ya que estamos viendo el epílogo, ya que estamos viendo que esta tierra los cielos y esta tierra va a ser destruida y baja la nueva Jerusalén, y la Biblia no nos da evidencia si estos que durante estos 1000 años o los que estaban en estos 1000 años que siguieron fielmente a Dios, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo logran entrar en esta tierra? ¿Recuerdan? No tenemos respuesta, la Biblia no lo dice. Si ellos van a ser transformados también, o si ellos van a sufrir muerte para inmediatamente entrar en la nueva Jerusalén, no lo dice. Pero ojo con esto, aquí nos está hablando ahora de naciones y reyes, y las únicas naciones y reyes en este momento son los que han estado durante los 1000 años. Todos los demás han sido destruidos. Todos los reyes que se levantaron en la guerra de Armagedón fueron destruidos. ¿Me van siguiendo, mis hermanos? ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando aquí en este versículo habla, dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. ¿De qué naciones se está refiriendo? La Biblia no nos dice cuáles naciones, pero calzaría muy bien con estas naciones que durante estos 1000 años han sido fieles al Señor. No digo que sea, porque la Biblia no lo dice, pero sí les digo que podrían ser todos aquellos que con fidelidad realmente siguieron a Dios durante estos 1000 años. Lo hicieron de corazón, no lo hicieron a regañadientes, no lo hicieron porque no tenían nada mejor que hacer, sino que lo hicieron realmente creyendo que Él es el Señor de este mundo y realmente creyendo que ese es el mejor director, por decirlo de alguna manera, en la tierra durante este tiempo. Entonces, ahora sí leo un poquito la explicación. Una posición es la siguiente, que este párrafo solo trata de ejemplarizar a la universalidad de las personas que entremos allí. Esa es una explicación, pero ¿cuál vemos en contra? En contra vemos que Juan no está utilizando un símil como ya lo hemos hecho y lo hemos visto varias veces. O sea, Juan no dice que son como las naciones, no, sino que dice la palabra del Señor, dice claramente, y las naciones. ¿Ok? Entonces esta posición se cae por esa razón. Otros opinan que pueden ser aquellas naciones que no se rebelaron en contra del Señor en la guerra de Armagedón. ¿Quién me quiere ayudar allí? El capítulo 19, versículos del 17 al 21. Apocalipsis 19 del 17 al 21. Gracias, hermana Bernardita. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, liebres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ok,
punto en contra de que puede que esto no sea. Hay dos puntos, aquí solamente tomé uno. El punto es que primero el pasaje no está claro para decir que sean estas ciudades, ¿ok? No está claro. Eso sería otra suposición, ¿ok? Pero el argumento más fuerte en contra de esto es que en el capítulo 19 se mencionan a las naciones para destrucción, no para que reciban la entrada en la gran ciudad. ¿Me doy a entender? En el capítulo 19 solamente estamos viendo destrucción y destrucción y destrucción, punto. No estamos viendo eso. Entonces, pues, es posible que esto no sea así. Otra posición cita que estas naciones son todos los salvos no judíos en todos los tiempos, o sea, todas las naciones gentiles. En contra es que el pasaje tampoco es claro para basarnos en este argumento. No podríamos decirlo porque, ya le doy la palabra, mi hermano, porque en la Biblia sí se habla de las naciones, así, naciones gentiles. Pero aquí no está hablando de naciones gentiles, sino simplemente las naciones. ¿Ok? Hermano José María. Sí, bueno, yo estoy observando aquí cómo se llama, bueno, ya casi estamos cerrando aquí en el capítulo 21, en el versículo 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces entiendo que ya en esta parte, digamos, a la Nueva Jerusalén, no va a entrar nada que sea impuro. Y estas naciones que hayan seguido, que hayan sido, digamos, fuertes y se han mantenido, van a entrar ahí y vendrán de los diferentes puntos del globo terráqueo a visitar a la gran Jerusalén. Pero ya entrarán igual, me imagino, con el mismo nivel en que entraremos nosotros con cuerpos celestiales. Será esa nueva conducta nueva para la vida eterna, ya que ya estamos casi hablando cerca de la vida eterna. Entonces ahí estaremos todos los que hemos sido fieles al Señor con cuerpos celestiales, incluyendo los que estemos ya inscritos en el libro de la vida. Claro, y también es importante anotar que no solamente es la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, sino que es la única ciudad, ya no hay más. Porque este mundo tal y como lo conocemos ya ha sido destruido. Entonces los que fueron fieles tienen que entrar allí, en algún momento tienen que entrar allí. ¿Ok? Entonces vamos con otra posición que será una salvación universal de todos los que están en la tierra antes de la destrucción. En contra es totalmente incorrecto desde la posición bíblica este argumento. No puede ser jamás así, y ahora hermano Chemita habla claramente de ese punto de que no va a entrar nada que sea inmundo, nada. Entonces, y aquí podemos ir un momentito para clarificar esto, el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 18, hermana Patricia, muy bien. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La entrada a este lugar, a partir de este momento que estamos nosotros, la entrada es esa, Cristo Jesús, nada más. Creer en Él, entregarle la vida a Él, vivir una vida para Él. Eso es lo que marca la gran diferencia. ¿Quién me quiere decir qué dice Romanos 6:23? Todos lo conocemos, pero a ver, Romanos 6:20, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de lo que Dios da es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces no puede jamás funcionar este argumento de que es que van a entrar ahí todos los que quedaron, no. Entonces, el punto de vista que más se acerca al estudio, al exégesis que hemos venido estudiando es el siguiente, que estas naciones y reyes son todos los que pasan el reino de los 1000 años, que no se levantaron en contra de la rebelión última, en contra del Señor, o la guerra de Gog y Magog. Eso lo vemos en el capítulo 20, versículo
8. Voy a leer para ustedes. Capítulo 20, versículo 8 dice, y saldrá a engañar. Aquí estamos viendo el final del milenio, cuando Satanás es suelto. Versículo 7 voy a leer, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Versículo 8, y saldrá a engañar ¿a quiénes? A las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, o sea, en todo, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales, de los que se levantaron, es como la arena del mar. Pero no dice que son todos, ¿ok? No dice que todas las naciones se levantaron, dice que fue un gran número. Y subieron sobre la anchura de la tierra, o sea, por todo lado, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios, y de Dios descendió de fuego del cielo y los consumió. Pero no dice que consumió a toda la humanidad, sino que consumió a todos los que se levantaron, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con los que no se levantaron? Ese es el punto. Entonces, lo que más se acerca es que esos que no se levantaron son los que estamos viendo aquí en el capítulo 21. Experimentarán algún tipo de transformación para vivir eternamente. Capítulo 22, versículo 5, dice la palabra de Dios: no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Entonces, un cuerpo mortal como el que tenemos no podría sobrevivir bajo esas condiciones, ¿ok? Sino que tendrían que ser transformados. ¿Cuándo y cómo? La Biblia no nos dice. Pero tendrían que ser transformados para poder tener un cuerpo que puedan estar precisamente allí. Serán como el caso de Adán y Eva antes de la caída, estarán en el paraíso restaurado. Capítulo 22, versículo del 1 al 5, ¿quién me lo quiere leer? Por favor, hermanita Catalina nos va a ayudar con esta lectura. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Ok, entonces si nosotros vemos claramente también en el caso de Adán y Eva, antes de pecar, vivían en un estado igual, de felicidad, de tranquilidad. Yo lo voy a explicar más adelante, pero cuando habla aquí que cuando dice el versículo 2, en medio de la calle de la ciudad, uno de otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad. Ok, yo lo voy a explicar, pero solamente para que ustedes lo tengan claro. Cuando habla de sanidad, no es que hay alguien enfermo y entonces necesita comerse la hojita para ponerse bien, no, está hablando de bienestar, está hablando de plenitud. Ok, no está diciendo que alguien le va a dar dolor de cabeza y va a tener que esperarse a las hojas de junio para... No está hablando de eso. Yo sé que en nuestra percepción, ¿verdad?, humana, cuando hablamos de sanidad, es algo para que se sane porque está enfermo. Pero en el concepto de griego, cuando habla de sanidad, está hablando de bienestar, de estar en plenitud. Ok, entonces Adán y Eva vivían en ese estado antes de que Satanás interviniera. Ahora se va a establecer nuevamente ese estado,
cuando ya Satanás es quitado totalmente del panorama. ¿Me doy a entender, hermanos? Por eso es que va a estar ese estado allí de tranquilidad. Entonces, estas naciones y reyes entonces son los que pasan el reino del 1000 años, desde 1000 años, que no se levantaron en la última rebelión contra el Señor. Experimentarán algún tipo de transformación. ¿Cuándo, cómo, dónde? No nos dice la palabra de Dios. Serán como el caso de Adán y Eva en ese estado. Estos serán los que los santos van a reinar precisamente. Naciones, pueblos y hombres en la tierra seguirán en la carne, así como Adán y Eva antes de pecar. Ellos entonces estaban en este estado y van a ser transformados para que ahora puedan estar precisamente en el cielo. Entonces estamos viendo cielo nuevo y tierra nueva, estamos viendo la nueva Jerusalén. ¿Cuáles condiciones prevalecerán en esta tierra del nuevo cielo y de nueva tierra? ¿De dónde proceden las naciones y los reyes que vienen de la ciudad? Entonces no hay mucha información al respecto, solo que es evidente lo siguiente. Y lo siguiente es como la conclusión, porque yo no les puedo decir esas naciones son. ¿Me doy a entender? Yo no puedo decir eso porque la Biblia no lo dice, y ya ustedes me conocen. Yo callo donde la Biblia calla y hablo donde la Biblia habla. Yo no puedo decirles a ustedes esos son, pero es la que más se acercaría, ¿ok? Es la que más se acercaría. Como conclusión, no hay mucha información al respecto, solo es evidente lo siguiente: no habrá maldición en esta ciudad. Capítulo 22, versículo 3. ¿Quién me quiere hacer el favor de leerlo? 22:3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. No hay maldición. No habrá mar. Capítulo 21, verso 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Tampoco no habrá noche. Capítulo 21, versículo 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Tendrá sus puertas los 12 nombres de las tribus, y las puertas serán grandes. Sus puertas nunca serán cerradas de día. Dice, cuando dice nunca serán cerradas de día, es una doble negación. En otras palabras, nunca jamás van a cerrarse, sino que constantemente estarán abiertas. Será una ciudad segura, será una ciudad tranquila, será una ciudad de paz. Versículo 25 en adelante dice: sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces allí pues allí no habrá noche. En esta nueva creación las condiciones serán entonces diferentes a las que nosotros conocemos. No habrá día, no habrá noche, sino que será un estado de día continuo. No habrán circunstancias que provoquen miedo o inseguridad. Dice, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. En otras palabras, las naciones que ya hemos visto anteriormente, ellas traerán lo mejor de lo mejor a la ciudad, traerán gloria y traerán honra. Ya no estamos hablando de cosas materiales, sino de acciones que demuestran los corazones agradecidos con Dios. No entrará allí ninguna cosa inmunda. Es característica la explicación no. Estas nos afirman la santidad de la ciudad.
Esto también en griego es una doble negación. En otras palabras, no habrá, nunca jamás habrá lo que está diciendo. Una de las características de Babilonia será precisamente la abominación y la mentira. ¿Recuerdan? La gran ciudad, la Babilonia, mentira y abominación. Nunca jamás va a entrar nada de esto. Está enfatizado la santidad y la hermosura de la ciudad. Versículo entonces 27, no entrará allí ninguna cosa inmunda. No podemos ver en este texto el pensamiento de probable algún falso seguidor de Cristo se pueda meter en esta ciudad. No. Nadie que trate de seguir a Cristo de una forma que no sea en su corazón, no va a entrar. Y ahí, por más buen actor o actora que sea, no va a entrar. Simple y sencillamente es imposible. La decisión la tomamos entonces ahora y aquí. ¿Quién me quiere ayudar con Juan capítulo 6, versículo 47? Ya casi estoy terminando, no ha sonado el último, ¿verdad? Todavía no, ok. Juan 6, 47. ¿Quién me quiere hacer el favor de leerlo? Vamos a ver. Ok, hermanita Catalina, por favor. Juan 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. El que cree en mí. Y Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros solo tenemos una vida para tomar esta decisión. Y si el Señor viniera y empiezan todos estos eventos mañana, hoy en la tarde, ¿cómo está nuestra vida delante de Él? ¿Ya le hemos hecho una entrega real de corazón? ¿Le hemos entregado nuestro corazón a Él? ¿O hay cosas todavía que debemos resolver? Cada uno de nosotros debemos de siempre responder esto. Para terminar, debemos destacar la importancia del Cordero en este pasaje. Y aquí vemos 5 cosas: la esposa del Cordero, los 12 apóstoles del Cordero, el Cordero como templo, el Cordero como lumbrera, el libro de la vida del Cordero. Todo esto lo vemos en este capítulo. Todos los que estén en este lugar, las naciones y los reyes y todos los demás, deben estar inscritos en el libro de la vida para poder estar presentes en esta hermosa y santa ciudad, y de ahí nunca más salir, porque vamos a estar para siempre con nuestro Dios. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos.